Hola amigos, bienvenidos a ConTV, Comunicación en Televisión. Soy Allen Panchana, docente de la carrera de Comunicación de la UCSG, y también recuerde que este programa es retransmitido por UCSG Radio y como en cada enlace, virtual o presencial, bien acompañado con la colega Alina Manrique. Gracias, Allen. Es un placer para mí estar aquí en ConTV junto a Allen. Esta vez abordaremos la historia, la trayectoria, el perfil de un personaje clave en el periodismo de televisión, don Alfonso Espinosa de los Monteros. Esto es ConTV. Aquí empezamos. Aquí empezamos. Bienvenidos a ComTV. Hoy nos acompaña una figura muy reconocida de larga trayectoria de la televisión ecuatoriana y del periodismo nacional. Se trata de Alfonso Espinosa de los Monteros, con quien repasaremos muchas cosas acerca de su trayectoria periodística, pero también qué lecciones puede dejarnos para los futuros comunicadores. Don Alfonso, permítame decirle así, porque así es reconocido por mucha gente en nuestro país. Se lo conoce como el áncor de noticias con más años al aire ininterrumpidamente, pero yo quisiera preguntarle si se siente cómodo con ese récord o prefiere ponderar el valor de ser periodista de televisión antes que ser presentador. Bueno, ser periodista es lo más importante, es la esencia. Tener la buena habilidad de comunicar y poder ser un presentador es un complemento magnífico. Yo tuve la suerte de empezar en la radio, de aprender a hablarle un poco imaginariamente a los ojos de la gente. Entonces, mi paso a la televisión no fue tan difícil, ¿no? Aparte que parecía que yo tenía ciertas condiciones naturales, según una vez me hicieron notar en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando yo todavía no estaba en la televisión, fui a la ciudad de Syracuse y fui allí a la escuela de comunicación de la universidad. ¿Y cuáles son esas cualidades que notaron en usted? Bueno, por eso te cuento la anécdota más o menos rápido para que te des cuenta dónde están las cualidades. Hicimos un programa ahí, me invitaron a participar de un programa donde los estudiantes me hacían preguntas. Esto era el año 64, estaba fresca la Revolución Cubana, entonces el tema era ese en todas partes. Entonces yo pues contesté mis preguntas, el productor del programa era el profesor y él estaba pendiente en el switch viendo cómo salía, el programa se transmitía en circuito cerrado en la universidad. Entonces tenía traducción simultánea. O sea, mientras yo hablaba, me traducían al inglés y a la inversa me contestaban y me traducían al español. Entonces, hicimos un programa que resultó muy interesante, los estudiantes quedaron encantados, el profesor también, pero cuando terminó entró al estudio y me dijo, usted debería trabajar en televisión. Entonces le digo, no, yo estoy contento en lo que hago, le digo, estoy contento aquí en la radio, y por esa época yo estaba estudiando otra cosa, estaba estudiando arquitectura. Entonces, le digo, ¿y por qué? Me dijo, porque usted tiene las cualidades naturales de un comunicador, tiene mucha expresividad en el rostro. Usted puede proyectar su parte interna a la parte exterior, a la cara, y eso el público lo percibe, aunque no lo piense conscientemente, pero percibe su comunicación y su sentimiento de una manera directa. Entonces él me dijo, mire que había la traducción simultánea, pero cuando los estudiantes le preguntaban algo y usted iba a contestar, yo ya sabía lo que iba a contestar. Por la expresión del rostro. Por la expresión que yo tenía y, claro, cómo reaccionaba a cada pregunta. Entonces me dijo que yo tenía ese don natural y que eso es un don de pocas personas, que más bien en la televisión la gente tiende a ser un poco tensa por el hecho de que está pues desafiando al público, ¿no? Entonces él me dijo que me recomendaba trabajar en televisión. Usted debe, you must, me dijo. Pero yo por esa época ni soñaba todavía en la televisión. Me faltaban 3 años para que me llegue y bueno,
Cuando yo fui a En la ese cámara, sentido, pues don ya era Alfonso, fácil. ¿cuáles serían las coberturas de sus inicios como reportero de televisión que más lo marcaron? Bueno, en los inicios, pues en Ecoavisa teníamos un equipo que era un equipo pequeño, incluso no teníamos una cámara portátil porque solo teníamos una cámara de film, pero que no tenía sonido incorporado. Pero igual yo salía con el camarógrafo para tomar toda la información y después procesarla ya en el canal, porque había que revelar la película, después editar a mano, así en la moviola, la película, y después ponerle el texto debido y hacer la narración debida que yo ya la hacía al aire. Entonces, por esos tiempos que éramos tan pocos, ya digo, yo era director de noticias ya, pero igual salía a reportear. A No la vez había quien estaba más en la lo haga. calle y a la vez ponía la cara y la expresión, como ha dicho, frente al público. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaba? Que me tocó a mí cubrir muchísimas cosas en Guayaquil, porque los primeros años no tuvimos cobertura nacional. Tuvimos cobertura nacional a partir de 1970, cuando habíamos iniciado en 1967. Entonces yo cubría todos los acontecimientos de Guayaquil. Recuerdo mucho que en aquellos tiempos la universidad estaba convulsionada. Era el tiempo de esas disputas que había entre políticos de la universidad, políticos internos, los cabezones, los chinos, los atalas, etcétera. Bueno, había mucha gente allí y había mucho problema. Pero yo no tenía dificultad en ir allá, ir ahí y cubrir todo lo que tenía que cubrir. Tanto que cuando se produjo un desalojo de la casona universitaria en mayo de 1969, me tocó estar presente cuando entraron los militares y todo lo demás. Y bueno, fue una noticia muy fuerte, no solo para mí, sino para el país entero, ¿no? Era el gobierno del doctor José María Velasco Ibarra y ya estaba en plan dictatorial. Entonces, hicieron lo que quisieron, sacaron a los estudiantes y bueno, yo pude cubrir esa noticia, pero con toda la En todos los amplitud del detalles. caso y el ¿De qué forma, camarógrafo de qué tomó forma, todas don las Alfonso, decisiones. en coberturas como esta que acaba de mencionar con mucha lucidez, de qué forma las imágenes aportan a contar un mejor relato? Porque hasta ese momento no había muchas opciones para, como ahora, que uno puede enterarse de un accidente que ocurre afuera de la casa casi que inmediatamente, pero ¿cómo aportaban las imágenes? ¿Cómo aportaron las imágenes en esa cobertura? Bueno, la imagen es pues lo más importante en la televisión y nosotros no teníamos todos los recursos para poder tener imagen. Ya digo, la cámara portátil era una camarita Bellanhauer de esas que usaban en la Segunda Guerra Mundial, chiquitita que el camarógrafo Eloy Terranova la manipulaba y hacía las tomas a su criterio. Yo le daba indicaciones, hablábamos, pero no había más. Cuando compramos la primera cámara con sonido incorporado, pude hacer algo de eso. Pero fue poco tiempo porque enseguida ya llegó el video portátil y eso fue pues una maravilla para nosotros, ¿no? Entonces, ahora previamente te digo, claro, todo era muy rústico en aquellos tiempos, no teníamos una editora. Imagínate cómo haces una cobertura y cómo elaboras un reportaje sin editora. Pues después, cuando ya teníamos el video, con mi camarógrafo Francisco Faustos de aquella época, teníamos la habilidad de ir haciendo la edición sobre la marcha, es decir, él estaba tomando la escena, yo me paraba detrás de él y empezaba a narrar. Cuando hacía una pausa, yo hacía una pausa, él paraba la máquina y me decía, cambiemos de escena. Cambiaba de escena del otro lado y yo seguía narrando. Entonces, era Cuánto difícil tiempo eso. podría tomar ese proceso? Digamos, el proceso más bien se simplificó porque ya no teníamos que procesar. O sea, ya no era como con la cámara de película que había que revelar y editar, ¿no? Esto era directo, o sea, el reportaje llegaba grabado y editado, rústicamente pero editado. Y
tratando de utilizar bien el tiempo y de que el reportaje no se alargue mucho. Porque además, cuando yo salía a cubrir noticias ya con la cámara de video, cubría 3 y 4 noticias en una mañana y tenía que tenerlo todo para el noticiero La Una. Bueno, fue una época muy emocionante, pero muy positiva porque es cuando yo aprendí muchísimas cosas sobre la televisión y desarrollé una mística de trabajo que es lo que me ha llevado a permanecer tantos años aquí. Ya hablamos de su trabajo en el campo. Yo quisiera preguntarle algo que nunca pude preguntarle antes. ¿En quién piensa cuando está hablando en el set frente a la cámara? ¿A quién piensa que le está hablando? Mira, yo recuerdo siempre un consejo que me dio mi papá, que también fue comunicador, trabajó en la radio, y él cuando yo era muy joven me dijo, mira, tú tienes un micrófono delante tuyo. En este caso, para tu pregunta, sería una cámara. Pero no tienes que pensar ni en micrófono ni en cámara. Tienes que pensar en que hay miles, millones de personas que pueden estarte escuchando. Pero no pienses en todas porque no vas a poder captar eso mentalmente. Piensa en una sola persona, mírale a los ojos y háblale de tal manera que tu comunicación salga desde adentro y tú estés poniendo esas vibraciones que se necesitan para comunicar bien. Es decir, hay una diferencia entre locutar en el estudio, locutar noticias. O en una cabina para radio, o en que una hay cabina como para radio. cierto ambiente de privacidad. Sí, y hay una diferencia con aquello de hablar, ¿no? De hablar, de contarte como estamos hablando en este momento. Yo te estoy viendo la cara, entonces estoy viendo los ojos, muy bonitos por cierto, entonces no necesito imaginar nada. Pero cuando estoy frente a la cámara pienso siempre en una persona, no una en particular, sino cualquiera, ¿no? Una persona, es decir, una persona a la que le estoy viendo y a la que le estoy contando las cosas. Usted ha hecho una reseña importante de cómo han cambiado las velocidades en el procesamiento de las noticias. Definitivamente ahora es muchísimo más rápido. Pero es en estos momentos, como los que estamos viviendo, como estos momentos de emergencia sanitaria, de pandemia, que hay otra cosa que importa más la velocidad, y es la veracidad. Mucha gente, cuando piensa en Alfonso Espinosa de los Monteros, piensa en una palabra que usted debe haberla escuchado muchas veces, que es credibilidad. ¿Cómo se logra tener ese nivel de credibilidad? Que si don Alfonso me dice algo, yo le creo. ¿Cómo se llega a ese punto de ser recordado como un hombre de palabra confiable, de palabra creíble y en un puesto tan importante, en un trabajo tan importante como el de comunicador? Bueno, eso se logra haciendo bien las cosas. Es decir, yo siempre he sido una persona que busca la vericidad, la autenticidad y desde luego la eficiencia de la noticia misma y la manera como la estoy comunicando. ¿Por qué? Porque eso implica conocimiento, es decir, uno no puede ponerse a hablar de algo, aunque lo esté leyendo, si es que no sabe de lo que se trata. Entonces uno tiene que definitivamente pues enterarse de todo, seguir los procesos para que uno pueda comunicar adecuadamente. Desde luego, una comunicación profesional se hace con todo el aspecto técnico y todas estas cosas que hemos hablado, pero también se hace con los principios éticos. Entonces, en eso yo nunca he perdonado nada. O sea, he manejado mi trabajo con toda la ética para que la gente sepa que tiene que confiar en mí, que estoy hablando la verdad. No importa incluso si en determinados momentos me he equivocado. No hay problema. Yo no tengo dificultad en pedir disculpas por un error cometido, me parece, y reconocer el error, que eso es lo más importante, reconocer el error y pedirle las disculpas al público y hacer la aclaración correspondiente. Entonces, esos factores se van sumando y van creando una personalidad en uno, una personalidad del informador creíble. Yo he tenido esa suerte, el público me ha entregado su confianza y bueno, en la televisión tenemos ya 53 años
y siempre se me ha reconocido por lo que tú acabas de decir, mi credibilidad. En el siguiente bloque con don Alfonso Espinosa de los Monteros y Allen Panchana seguiremos repasando la trayectoria de un ícono del periodismo de televisión. Ya volvemos. Muchas gracias, Alina.